tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro, a este espacio de análisis de la actualidad riojana, destacando hoy la publicación del Día de La Rioja sobre un documento de buenas prácticas que está elaborando la Iglesia. La diócesis prepara un protocolo que estaría terminado el próximo mes de junio contra los abusos a menores. Un equipo especializado trabaja en ello, desde comillas, para su elaboración. Una vez lo tengan elaborado, trabajarán con sacerdotes, también con catequistas y con profesores de religión. Además, se tiene previsto crear un espacio de atención a las víctimas. Este texto integrará medidas ya aplicadas en alguna otra diócesis española. Por ejemplo, no se podrán cerrar las puertas de la sacristía, catequesis o despachos cuando haya menores o adultos vulnerables. Y ya como medidas concretas, en la comunidad se van a establecer los compartimentos que son objeto de sanción eclesial, al margen de la legislación nacional o europea. Por ejemplo, no se va a poder disponer de llaves para acceder a las dependencias eclesiásticas, se prohíbe realizar actividades que no estén programadas por la parroquia en su tiempo libre de ocio con los menores, o no podrán tampoco prestar sus teléfonos, ni dar su número, ni correo electrónico, ni perfiles de redes sociales. También se obligará al personal eclesiástico a presentar el certificado negativo de delitos sexuales. Bueno, pues hablaremos de esto hoy en nuestra tertulia. Hay más cosas. La denuncia de ecologistas y organizaciones de movilidad por lo que denominan el mal uso de los fondos europeos ante los retrocesos que se han hecho en Logroño y en otras ciudades que ha llegado al Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado discutir la denuncia que ha interpuesto Logroño en Bici, Ecologistas en Acción La Rioja, en su sesión plenaria de hoy. Denuncian los pasos atrás en movilidad sostenible que se están dando en nuestra capital y otras ciudades como pueden ser Elche, Valladolid, Gijón, Palma, Castellón o Valencia. Los ejemplos que han dado son estos que vemos en pantalla: la eliminación del carril bici en Avenida de Portugal el pasado mes de agosto, también la eliminación de la rotonda ciclista en la zona de la Fuente de Murrieta, los trabajos anunciados ya al Ministerio para la eliminación del sistema danés del carril bici en Duquesa de la Victoria, y en febrero conocíamos también que el Ayuntamiento, aquí lo vemos aquí abajo, había renunciado a la conexión ciclista y peatonal en la A13 y que tendrá que devolver unos 339.000 euros. Bueno, pues estas actuaciones han sido denunciadas por Logroño en Bici y serán cuestionadas en una sesión de la que cabe esperar ahora una primera impresión por parte de la Comisión Europea. Hemos salido a la calle a preguntar a los riojanos porque se ha levantado mucha expectación también sobre esto. Infraestructuras que en Logroño habían sido financiadas con cargo a los fondos europeos se han desmantelado sin cumplir los requisitos que esa concesión de fondos establecía. Es decir, que si se va a hacer alguna modificación hay que previamente solicitar autorización y una vez concedida o no esa autorización, en este caso el Ayuntamiento podría ejecutar las modificaciones conforme a esa autorización. En agosto del año pasado se destruyó una buena parte del carril bici, el eje oeste-oeste, en concreto en la calle Avenida de Portugal, y no se comunicó previamente al Ministerio, que es quien tiene que dar esa autorización, sino que se hizo pues por las bravas. Bueno, pues esa denuncia, como decimos, ha llegado también al Parlamento Europeo, y también expectación ha levantado en la comunidad educativa la nueva evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, lo que conocemos como la EBAU, que se va a empezar a aplicar desde el próximo curso escolar. Esta prueba va a incluir preguntas tipo test, las faltas de ortografía bajarán un 10% la nota en los exámenes y los alumnos podrán elegir entre distintas preguntas, aunque requerirán que hayan estudiado todo el temario. Bueno, los ejercicios van a durar unos 90 minutos, los estudiantes tendrán que aplicar los conocimientos y no será tanto de memorizar, y también los alumnos con problemas de dislexia podrán estar exentos de la penalización por faltas de ortografía, unas penalizaciones que varían según la comunidad autónoma en la que residan. Por ejemplo, en Baleares, con 5 faltas de ortografía nos mantienen la nota, mientras que en Murcia, en Castilla-La Mancha y Extremadura nuestra nota sería de suspenso. Ahí los vemos, Baleares se mantiene y Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura suspenderían con esas 5 faltas de ortografía. Hemos salido a la calle a preguntar qué les parecen estas medidas a los riojanos, cómo debería ser la EBAU en España. Esto es lo que han respondido. En los tiempos que corren, la verdad es que lo veo muy bien. Ahora en estos tiempos que proliferan las redes sociales, las faltas de ortografía y demás. Ah, fenomenal, si las penalizan, fenomenal, porque es que ahora entre el internet, entre los WhatsApp se comen, ya no escriben qué. Sí, porque yo trabajo con niños y la verdad que las faltas son increíbles
primaria, primero de la ESO son mortales, la verdad. ¿Creéis que debería de haber una unificación de exámenes o que cada comunidad...? Yo creo que debería haber una unificación, porque al final estudias unas asignaturas que son troncales para toda para toda España. Todos iguales, pues me parece que sí. Bueno, y los bomberos del CEIS Rioja continúan denunciando su hartazgo con su situación laboral. Esta vez lo han hecho a través de estas pintadas en los parques de bomberos de Arnedo y también de Nájera. Denuncian que la dirección del CEIS está llevando a la plantilla a una situación límite por la falta de efectivos en los parques, los horarios y las condiciones. Una situación a la que se suma las 2 inspecciones de trabajo en los últimos 6 meses que requieren a la dirección, según advierten desde la Junta de Personal, que solventen incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Tenía que subsanar unas deficiencias de un sistema anticaídas que ponía en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores y le exige una planificación del plan de riesgos psicosociales en la empresa debido al exceso de carga de trabajo y la acumulación de horas. Hay compañeros que han trabajado 80 horas semanales, ¿no?, con la carga de trabajo que eso supone, que llevamos en lo que va de año 3 accidentes laborales en La Rioja. Deberíamos de ser un referente en ese aspecto, ¿no?, y un ejemplo. Y desgraciadamente, señor capellán, no lo estamos siendo. Bueno, y quiero que escuchen ahora a esta joven que vemos en la pantalla. Se llama Iman Raisali. Se ha convertido en todo un referente para muchas jóvenes musulmanas que luchan por los derechos de las mujeres. Escuchen. Fue muy complicado poder salir adelante por todos los comentarios de esa gente ignorante. Fue bastante chocante para esa niña brillante saber que la juzgaban por no serle semejante. Cada vez que la veían se acercaban, le decían el velo en tu país. Miradas que la desprecian, se callaba, les miraba, ojos que lloriqueaban. Se aguantaba porque sabía que no era aceptada. Una vez pensó, si todos somos iguales, porque todavía hay gente con malos modales. Siguen con pensamiento de... Bueno, pues se la conoce como Miss Raisa, es rapera musulmana de origen marroquí y vive en Cataluña desde niña. El año pasado se quitó el velo y tuvo que enfrentarse a una dura campaña de acoso. Es una voz cada vez más importante para su generación y para las jóvenes nacidas en Marruecos, pero crecidas aquí en España. Un poco más podría aconsejarles, tenía muchas cualidades para poder enseñarles a cambiar su visión y una gran lección darle al chaval. Bueno, pues en unos minutos hablamos con ella aquí en Plató, en Punto de Encuentro. Mañana participa en un acto en el Ayuntamiento de la capital que ha organizado Logroño Intercultural con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Está previsto que participen en esta charla unos 800 estudiantes de secundaria, de bachillerato y FP, también jóvenes de Cruz Roja y la asociación Igual a Ti. En unos instantes damos la bienvenida a Miss Raisa. Hasta ahora. Siento todo lo que ahora siento, porque no lo sentí en su momento. No le daba valor a mis sentimientos y este dolor nunca se lo llevó el viento. Nunca llamaba la atención de nadie, ignoraban mi presencia en todas partes. Mi imaginación fluía por los... Bueno, mañana participa en un acto en el Ayuntamiento de la capital invitada por Logroño Intercultural. Cerca de 800 estudiantes van a tener la oportunidad de charlar con la artista, rapera, escritora, psicóloga y comunicadora Miss Raisa. Mañana presenta en Logroño su propuesta diferente con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Le damos ya la bienvenida a Iman Raisali. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iman. Buenas noches, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Logroño por primera vez. ¿Por primera vez? Bueno, sí, sí. Nos alegramos que hayas podido acudir a nuestra invitación y lo primero preguntarte, musulmana de origen marroquí, catalana, española, ¿cómo surge el fenómeno Miss Raisa? Pues surge de una manera muy natural en realidad, yo lo he vivido desde la máxima naturalidad, en ningún momento he tenido la intención tampoco de crear ningún fenómeno, yo simplemente estaba jugando, estaba experimentando con el arte, con la música, que es lo que siempre me ha gustado. Y al final pues el retarme a mí misma también de compartir un poquito de una canción mía y que al final bueno, haya explotado un poco en que
han habido muchas personas que se han sentido muy identificadas con la letra y de ahí viene un poco, o de ahí surge un poco mi raíz. Sí. Bueno, no has tenido una vida fácil, te casaste muy jovencita, has tenido una niña. ¿Eso es el motivo por el que empiezas a escribir, a cantar, a expresarte? Bueno, eso potencia mucho también, ¿no? El querer también desahogarte, el querer canalizar muchas veces cosas que no puedes a lo mejor compartir con una persona y lo acabas haciendo a través de la literatura, a través de la escritura. Pero sí que es verdad que yo llevo escribiendo desde los 12 años más o menos, que siempre me ha gustado mucho escribir y voy pasando por diferentes etapas de mi vida en las que necesito también un poco compartir esto, ¿no? Y como debido a mi personalidad tan tímida en aquel momento, sí que es verdad que preferí hacerlo con el papel y no con personas físicas. Bueno, el año pasado te quitaste el velo, todos te conocían en tus vídeos, ¿no? con el velo puesto por tu religión, decidiste quitártelo y se montó un gran revuelo, recibiste muchísimas críticas y llegaste incluso a necesitar protección policial. ¿Qué queda de todo eso? Pues queda un muy mal recuerdo y un susto muy grande en aquel momento, sí, pero bueno, ya está todo bastante más relajado, cierto que al final todo se va volviendo un poco a estar en armonía y es verdad que yo sí que hice un par de pasos atrás en redes sociales y lamentablemente muchas veces te autocensuras tú misma para no entrar en líos, para no entrar en conflictos con personas que muchas veces creen tener la verdad absoluta, ¿no? Y te juzgan y te critican y son muy crueles contigo sin saber ni un ápice de lo que te ha pasado a ti en tu vida y por qué motivo has decidido quitarte el velo, ¿no? Un signo tan identitario para la comunidad musulmana. Claro, recibiste críticas de, podríamos decir, entre comillas, de los tuyos, ¿no? Que eso a lo mejor es como lo que más te duele, ¿no? Totalmente, totalmente. Es verdad que muchas veces pensamos que nuestra comunidad o nuestra gente, o incluso nuestra familia, son nuestro máximo apoyo y no siempre es así. A veces te llevas un chasco, a veces es una gran decepción ver que no y que proyectan sobre ti muchas veces una imagen de una persona que no eres tú y por más que intentes encajar en esos cánones o en ese perfil que esperan de ti, tiene una fecha de caducidad, llega un momento que no vas a poder tampoco fingir tanto, llega un momento que tienes que tomar una decisión, o ser la persona que se espera de mí o ser la persona que realmente eres, ¿no? Decidiste quitarte el velo y ya no te lo has vuelto a poner, ¿no? No me lo he vuelto a poner. Sí que es verdad que he tenido como recuerdos de las primeras veces que me lo puse y tal, pero no me han vuelto como a surgir tampoco ganas de volvérmelo a poner porque sí que lo asocio con el estar esclavizada a una comunidad. Es muy fuerte lo que estoy diciendo porque muchas veces la comunidad es como muy absorbente y hace mucho daño, te aleja más de lo que te une, ¿no? y causa mucho daño en una persona, incluso pues en el punto en el que estoy yo ahora, que muchas veces pues como que no siento que forme parte de ellos precisamente por esta como persecución de la ejemplaridad, ¿no? En una persona cuando yo realmente no tengo la responsabilidad de ser ejemplar para nadie, excepto para mis hijos, ¿no? En este caso. ¿Y ahora cómo te sientes? Muy tranquila. Sí. Estoy muy tranquila y estoy muy feliz porque es verdad que he encontrado mucha paz conmigo misma y estoy en un entorno muy sano y muy saludable. Es muy importante para mí el elegir en qué entorno estar. Muchas veces pretendemos que el mundo se adapte a nosotros y no es así, el mundo está y tú te las apañas y tú te buscas la vida y es lo que tenemos que hacer un poco todos, ¿no? El mundo no está hecho para ninguno de nosotros, nosotros tenemos que crear nuestro pequeño mundo dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Así que es lo que he hecho yo, he escogido las personas que me hacen feliz y las personas que me empoderan y me hacen sentirme fuerte, ¿no? Y por eso estoy muy muy contenta y sobre todo el tema de alejarme un poco también de las redes sociales hace que no me sienta esclava ni de las redes, ni de los números, ni de subir contenido, ni de ninguna persona que esté ahí detrás de un perfil falso y amenazante, ¿no? En este caso. ¿Y tú quieres que las mujeres musulmanas se quiten el velo o que cada una haga lo que realmente siente? Claro, es lógico. Yo creo que para mí lo más importante es que cada persona, cada mujer decida por sí misma. Yo no soy nadie para decirle a nadie ni que se lo ponga ni que se lo quite. De hecho, nunca lo he hecho, aunque muchas veces la gente se piense que, claro, como lo llevaba, fomentaba que lo usaran y como me lo he quitado, fomento que se lo quiten.
es muy absurdo, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría que pudieran tener la libertad de decir, mira, ahora sí quiero o ahora no quiero, pero que sean ellas mismas las que tomen la decisión. Muchas veces por presiones externas acabamos tomando una decisión que no es la nuestra, y esa presión conduce a que al final queramos encajar en algún lugar u otro para no sentirte diferente, para formar parte de algo, ¿no? Y es muy triste que muchas mujeres se sometan a esa presión por culpa de esto, ¿no? por fomentar o por formar parte en una de estas comunidades. Por lo tanto, que cada una haga lo que quiera, que cada una tome la decisión que quiera, que siempre será la correcta, la que tú quieras. ¿Tú te has sentido discriminada aquí en España? Yo me he sentido discriminada en muchos lugares del mundo, pero no porque sea España, sino hay personas que te discriminan por diferentes motivos. Te pueden discriminar por tu altura, te pueden discriminar por tu edad, por ser demasiado joven, demasiado mayor, demasiado alta, demasiado bajita, ser de otro país, ser de un color, Entonces, hay diferentes motivos por los cuales una persona se puede sentir discriminada, y yo me he sentido por muchos de ellos, ¿no? Diría incluso que me he sentido más discriminada por mi altura que no por ser marroquí de origen, por ejemplo. Pero es verdad que esas experiencias te empoderan también para saber cómo actuar la próxima vez a la que te enfrentes a esta situación, ¿no? Es muy triste, es verdad, que tengamos muchas personas que pasar por eso, pero es verdad que, por ejemplo, en mi caso será el racismo porque he nacido en otro país, pero en tu caso será otra situación, en el caso de mi madre será por la edad. Entonces es verdad que no tenemos que bloquearnos en esta situación de discriminación, sino afrontarla y seguir hacia adelante. O sea, repito, el mundo muchas veces no está perfectamente adaptado a lo que tú esperas de él. Entonces, te va poniendo pruebas para empoderarte, para fortalecer tu autoestima, tu seguridad y dotarte sobre todo de ese poderío y de esas capacidades para enfrentarte a él. Son lecciones de vida, es normal. Bueno, mañana vas a estar frente a 800 estudiantes, casi nada. Sí. No sé cómo afrontas ese tú a tú, ¿no? En el que va a haber una conversación. ¿Qué es ese proyecto diferente? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues a mí lo que más me encanta es conectar con la gente, desde la modestia, desde la humanidad, desde la cercanía y la familiaridad, y sobre todo ser natural con ellos. Yo no estoy aquí porque sea una persona sumamente inteligente ni porque destaque en excelencia en algún ámbito, pero sí que soy una persona muy humana, y yo creo que tengo una historia interesante que compartir con la gente, y estoy muy convencida de que habrá muchos puntos en los que conectaré con muchas personas, sean de donde sean y tengan la experiencia y la historia que tengan, y eso es lo bonito. Estoy nerviosa porque son muchas personas y es normal, pero también estoy muy emocionada porque juntar a tantas personas va a haber ahí un boom de energía brutal, y sobre todo eso, con mucha naturalidad. ¿Estás acostumbrada a estar frente a frente? Sí. ¿Con tantas personas, sí? Sí, no tantas personas, pero muchas personas. Yo creo que la conferencia con más personas en la que he estado ha sido con 300, 400 personas. Entonces, esto duplica, por lo tanto la presión es mayor, ¿no? Es un poco más de esto, pero es verdad que estoy muy emocionada porque, ostras, estar por primera vez en Logroño y encima impartir una conferencia delante de 800 personas, son palabras mayores, pero es verdad que la ilusión es muy grande, y cuando vas con tanta ilusión, con tanto cariño, yo creo que siempre llega. Bueno, ¿qué te han transmitido en otro tipo de conferencias menores, no tan grandes como esta convocatoria que has tenido aquí en Logroño, pero ¿qué es la mayor curiosidad que sienten? Ostras, es verdad que no se espera nunca una charla tan cercana. Siempre se esperan como una figura de autoridad, una figura que viene a decirles lo que tienen que hacer. Entonces, ese no es el lenguaje para conectar con los jóvenes. Los jóvenes necesitan una cara amiga, una persona cercana que les diga, oye, no sabemos lo que va a pasar en el futuro realmente, pero confío en que serás capaz de afrontarlo, confío en tus capacidades, confío en tu persona, y oye, que si te equivocas no pasa nada, porque es que no vas a perder en ninguno de los casos, no pierdes, no hay un fracaso, hay un aprendizaje. Y eso ellos lo ven como muy motivador y muy inspirador, no lo ven como un
vengo aquí, escucho la chapa que me da esta persona, he perdido la hora de clase y me vuelvo. Entonces es muy bonito porque se nota al final de la conferencia que se acercan, aparte que se hacen fotos conmigo, hablamos, me cuentan, oye, pues a mí me ha pasado esto. Y esa conexión entre tantas personas es mágica, porque partimos desde de que no nos conocemos absolutamente nadie, ¿no? Y es muy bonito generar esa reflexión y generar esa unión tan bonita. Hiciste también un vídeo reivindicando los derechos de las personas LGTBI y también recibiste muchas críticas. ¿Por qué lo hiciste? Por pura responsabilidad social, es tan sencillo como esto. O sea, yo es verdad que tengo mucha vena justiciera y en redes sociales en aquel momento se estaban viralizando vídeos como muy violentos, muy agresivos, dirigidos hacia la comunidad LGTBIQ+, y es verdad que yo en ese momento me quedé un poco en shock porque dije, están diciendo auténticas barbaridades, están mandando a morir, están amenazando de muerte, y yo pensé, esto no puede ser. Y como ser humano con algo de humanidad, yo creo que en ese momento cualquier persona con 2 dedos de frente lo hubiera hecho. Y es verdad que llamó mucho la atención el contraste del ser musulmana con el velo y defender los derechos LGTBIQ+, pero es verdad que lo hice desde la humanidad, es decir, a mí no me gustaría que alguien deseara la muerte a cualquier otra persona. Estamos hablando de personas, más allá de su orientación sexual, por lo tanto, el mundo no nos pertenece, no podemos decir tú me gustas, me agradas, entonces te permito vivir, tú no, entonces no. Y vi ahí como una energía muy, muy violenta, y sé que al final no tengo ningún tipo de poder, pero tenía ahí un pequeño altavoz en mis redes sociales y quise alzar la voz por ellos. Antes hablabas de las redes sociales, que has tomado distancia, y aquí hablamos mucho de la problemática de los jóvenes y del miedo que también nos dan ellos con, bueno, pues, con las adicciones, con el quién está detrás, ¿no? Como comentabas antes. Un poco, ¿qué consejos les darías? Porque si tú misma que has pertenecido a ese mundo, has dicho, bueno, pongo un poco de freno, sí. ¿Qué consejos les podemos dar a los jóvenes? Es muy importante ser consciente de que las redes sociales, al igual que Internet en general, es una herramienta y está en tus manos utilizarla para algo positivo y algo transformador, o utilizarlas para hacer el mal. Es muy importante también tener el equilibrio de utilizarlas en cierta medida, pero no ser esclavo de ellas. Quiero decir, es muy importante también darte cuenta de que es todo muy superficial. Todo lo que aparece en redes sociales aparece con filtros, aparece muy censurado, aparece solo lo que yo quiero mostrarte, no es la realidad. Y muchas veces nos enfrentamos con personas que son adictas a las redes sociales, comparan sus vidas con las vidas que vemos en redes sociales, aspiran a ser como esa influencer, aspiran a ser como ese influencer que tiene muchísimo dinero y asocian el éxito con tener dinero, y no, para nada es eso realmente. Y se crea como una burbuja de superficialidad que luego en la vida real no es así. El éxito no es para nada eso. Muy importante saber qué es lo que estamos consumiendo en Internet, qué es lo que estamos consumiendo en redes sociales y con qué fin estamos utilizando las redes sociales. Si es para conectar con las personas que tenemos cerca y compartir alguna que otra celebración nuestra, una tontería nuestra, eso me parece genial. Pero cuando ya empieza a ser adictivo el que no te sales de la pantalla y dices voy a ver un vídeo y te das cuenta que han pasado 4 horas y te has pasado 4 horas viendo vídeos y chafardeando y perfiles y tal, es que tenemos un problema. Hay aplicaciones estas que se supone que te controlan el tiempo y tal y cual en redes sociales, pero es verdad que lo veo incluso dentro de personas de mi familia, la adicción esta a las redes. Lo mejor es dejar el teléfono en algún lugar lejano y disfrutar de las personas reales que sí que están ahí contigo. Pues lo vamos a dejar aquí, Iman. De todas formas, me gustaría saber quién te ha dado tanta fuerza, qué pasó en ti para que tú de repente un día dijeses voy a ser un altavoz, voy a decir lo que realmente siento, porque además no es fácil viniendo del mundo del que vienes, ¿no? Sí, totalmente. Es fruto de haber estado callada muchos años. La verdad es que sí, yo creo que estar callada mucho tiempo y haber, digamos, hecho esos cuestionamientos dentro de mí, llega un momento que ya me falta espacio, no necesito gritarlo y necesito transmitirlo también en voz alta. Y luego es verdad que con el nacimiento de mi hija, Sahar, me empodera mucho, ¿no? Porque es verdad que obviamente tus hijos te ven perfecta y te ven fuerte y bueno, indomable, y nunca va a ser, mi mamá es la más fuerte del mundo y nunca cae. Y ver eso de mi hija, que me veía así tan fuerte y tan genial y tan todo guay, decía, Dios, o sea,
puedo con todo y puedo realmente ser fuerte, ¿no? Y enfrentarme a aquello que me da miedo, enfrentarme a esta gente, enfrentarme a esta otra gente. Y me vi con esas fuerzas. Y a día de hoy, pues la verdad, mis niños son los que me dan la vida y los que me la quitan muchas veces también. Pero sí, mi niña, el nacimiento de mi niña fue muy importante. Fundamental. Bueno, pues Sima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte mañana ante 800 riojanos. Gracias por recordarme. Por si acaso no te acordabas, ¿eh? Bueno, que va a ir estupendamente. Gracias por estar con nosotros y nada, enhorabuena por ser como eres. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos ya con la tertulia y con otros asuntos de actualidad. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos en Punto de Encuentro y vamos a dar paso ya a la tertulia de esta noche. Vamos a saludar a Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Muro, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar lamentando la pérdida de esas 6 personas que han muerto esta madrugada, 2 de ellas guardias civiles del GAR en Logroño y otras 3 han resultado heridas de gravedad al arrollar un camión, un control contra el narcotráfico montado por la Guardia Civil en la autopista a la altura de la localidad sevillana de Los Palacios. Un juzgado de instrucción de Utrera ha ordenado el ingreso en prisión del conductor del camión. El funeral por estos 2 guardias civiles está previsto que se celebre en La Redonda mañana por la tarde. Bueno, pues lamentamos estas muertes y además justo en un día en el que ayer en este mismo plato entrevistábamos a los guardias civiles por esa manifestación que habían tenido el sábado en Madrid, reclamando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, reclamar que son profesiones de riesgo, ¿no? Y justo al día siguiente falta... Sí, imágenes impresionantes, ¿no? Yo creo que todos los años fallece algún guardia civil en la carretera y tristemente por atropellos. Las imágenes, ya lo digo, son espectaculares, ponen los pelos de punta. Y bueno, un recuerdo para todas esas víctimas y un gran abrazo para el GAR, que este año, pues lamentablemente, este es el segundo accidente que sufren sus miembros. El segundo accidente y 3 víctimas en lo que llevamos de año. Pues la verdad que es increíble, ¿no? Pues te pasas años sin hablar de estos temas y más hablando del GAR y tal, desde que se acabó con la banda terrorista ETA, pues es verdad que se habla menos de las fuerzas especiales de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, pero claro, ahora con todo el tema este último de también la desgracia de Barbate con los guardias civiles asesinados por una narcolancha por traficantes de droga, pues se suma esto, entonces es un poco increíble, ¿no? Es decir, cómo de pasar de hablar de determinados cuerpos de seguridad del Estado a de repente otra vez ponerlos en valor diciendo, bueno, es que esta gente sigue trabajando, ¿no? Sigue estando ahí y está en peligro, claro, está en peligro. Y aunque haya sido un accidente, pues claro, el objeto de dicho control era la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Así es. Que a veces que parecen delitos menores, ¿no? Cuando dicen, bueno, pues es narcotráfico, tampoco tal y igual, no hacen daño a nadie. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de lo que puede suceder cuando se es laxo o no se le da la importancia que se tiene que dar a determinados delitos. Así es, además ellos habían ido a reforzar, ¿no? Después de lo de Barbate, el servicio allí. Pedro. Sí, yo la verdad que lo escuchaba esta mañana en la radio y cuando han dicho que eran del GAR dices, joder, hasta qué punto nos estamos dando cuenta día a día de lo que trabaja el GAR, la Guardia Civil, que se tiene que desplazar desde Logroño hasta el sur de España para combatir en este caso el narcotráfico, y lo que están haciendo
aunque sea su trabajo, por nosotros, por la sociedad, ¿no? El narcotráfico es un problema muy grande y no podemos sino agradecer el trabajo diario que hacen y lamentar este fatal accidente. Así es, bueno, capilla ardiente mañana en el cuartel de la Guardia Civil y luego ya por la tarde el funeral en la Redonda. Vamos con los temas que teníamos para esta noche. Vamos a hablar de la diócesis, que prepara un protocolo que estaría terminado, dicen, para el próximo mes de junio contra los abusos a menores. Un equipo ya está trabajando en ello desde Santander, desde Comillas, para su elaboración. Una vez lo tengan elaborado, van a trabajar después con sacerdotes, con catequistas y también con profesores de religión. Se tiene previsto además crear un espacio de atención a las víctimas. Es un texto que integrará medidas que ya están aplicadas en alguna otra diócesis española y, por ejemplo, no se podrá cerrar las puertas de la sacristía, tampoco las puertas de las catequesis o de despachos cuando haya menores o adultos vulnerables, y ya como medidas concretas en la comunidad aquí en La Rioja se van a establecer algunos comportamientos que van a ser objeto de sanción eclesial al margen de lo que dice la legislación nacional o europea. Por ejemplo, no se puede disponer de las llaves para acceder a las dependencias eclesiásticas, se prohíbe realizar actividades no programadas por la parroquia en su tiempo libre con los menores, no podrán prestar sus teléfonos, ni dar su número, ni correo electrónico, ni perfiles, etcétera, etcétera. Y se va a obligar al personal eclesiástico a presentar el certificado negativo de delitos sexuales. ¿Qué os parece que bueno, después de tantos años de silencio, ¿no? de esconder también estos hechos, ahora bueno, pues se creen estos protocolos dentro de la Iglesia para evitarlo y bueno, ya que se vea que es una realidad que existe, ¿no? En España? No sé quién quiere empezar de los tres. Yo creo que ya lo has dicho, ¿no? Sí. Es positivo, el problema o el punto negativo ha sido lo que ha tardado la Iglesia en reaccionar, ¿no? En hacer visibles estos casos que han existido y en poner pues, medidas para que no suceda. Estos protocolos se basan en tres pilares: en la prevención, en la acción y en luego la reparación de las víctimas. Y creo que es positivo, creo que la Iglesia tenía que hacerlo. Y el punto negativo durante todos estos años ha sido muchas veces pues, no hacer nada o la inacción, o muchas veces intentar tapar ciertos casos de pederastia. Que no, yo creo que hay que romper una lanza a favor de la Iglesia, todo lo que hace en favor de la sociedad, que llega muchas veces donde no llega la propia administración, en el cuidado a personas vulnerables, mayores, enfermos. Y garbanzos podridos como los ha habido y hemos visto casos en la Iglesia y en otros muchos sitios, pues no pueden tapar esa labor beneficiosa que ha hecho la Iglesia. Bueno, pues parece increíble, ¿no? Que tenga que haber un protocolo para esto dentro de la Iglesia. Me dices dentro de otra institución, pues sorprendería menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la Iglesia, como bien decíamos, para mí ha reaccionado tarde, tiene que reaccionar. Si hace falta un protocolo y se ven más seguros teniéndolo, pues lo tendrán que implantar. Pero yo creo que la reacción ha sido tardía. La sociedad creo que les demandaba algo más antes. Toda la buena labor de la Iglesia puede quedar empañada por episodios que son siempre puntuales y demás, y por la no reparación de las víctimas hasta ahora. Yo creo que... Además se conocía en otros países, ¿no? Pero aquí en España era como que, sí, algo bueno, que eso no existía o muy pocos casos, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Que además fue una investigación periodística la que desató todo esto, y estamos aquí gracias al periodismo, que hay que reivindicar también el periodismo. La reacción de la Iglesia ha tenido que ver con una investigación periodística en Estados Unidos, y a partir de ahí otros países, como dices. Y yo creo que eso, que hay que estar del lado de las víctimas, en todo caso, toda la sociedad, pero la Iglesia la primera. Fran. No, totalmente de acuerdo con mis compañeros, es decir, es una reacción que solamente la enumeración de los puntos de dicho protocolo, que es verdad que ya existe en muchas parroquias de, por ejemplo, el Levante español o de otras diócesis, y que ya está funcionando, no desde hace mucho, pero que ya lleva funcionando un tiempo en otras diócesis, da un poco de miedo, ¿no? Es decir, o sea, que tengan que poner por escrito lo que has leído. Sí. Puertas abiertas, ¿no? Sí, es buena muestra de que había un problema, que se ha tardado en
en reaccionar, primero reconociéndolo, luego dándole transparencia y claridad. Y bueno, pues también estoy de acuerdo con Diego, ¿no? Es decir, a ver, no se puede generalizar, no es toda la Iglesia, no son todos los párrocos, no son todos los curas, monjes o monjas, ¿no? Pero desde luego esto también demuestra que donde no hay, entre comillas, democracia, donde no hay transparencia, donde no hay una legalidad clara, pues siempre es más fácil que se puedan dar este tipo de casos, ¿no? Hablabas de Estados Unidos, pero bueno, Canadá o Irlanda, Gran Bretaña, no es Iglesia Católica, es protestante y tal, pero también hay cientos o miles de casos, ¿no? A lo largo de décadas. De décadas, claro, que ahora porque los periodistas lo van sacando y lo van sacando a la luz. Pero es muy triste. Y en España era curioso porque había una estadística, yo creo que el año pasado, como mucho hace 2 años, donde en el ranking de países que estaban destapando casos de abusos a menores o de pederastia, etcétera, etcétera, en seminarios o en colegios, el país donde no pasaba nada era España, y era increíble decir, a ver, hay en Portugal, hay en Francia, hay en Italia, en todos los sitios menos en España, ¿no? Y es simplemente pues porque no se estaba bueno, también fue un trabajo periodístico, ¿no? Aquí en España fue lo mismo, ¿no? Sí, hasta que no salieron un correo electrónico, ¿no? Que cada uno contase sus Bueno, de hecho, en la anterior legislatura, uno de los diputados del PSOE de aquí de La Rioja tenemos casos cercanos, era uno de los portavoces de la Asociación de Hijos Abusados, ¿no? Entonces, son temas tan delicados, son temas tan sensibles que sí que es verdad que la propia Iglesia, incluso por su propio interés, tenía que haberse puesto manos a la obra mucho antes. Mucho antes. El Papa ha hablado de tolerancia cero, por supuesto, ir contra la peste y la plaga, así lo ha llamado. O sea que... Sí, ya lo digo, son unos garbanzos negros, ¿no? Que lógicamente que exista, es que claro que tiene que existir, porque en cualquier organización puede haber digo, estas personas que se agarran, lo vemos en los partidos políticos, en las asociaciones deportivas, en muchos sitios, gentuza, que no tiene otro nombre, y lo que hay que tener claro es cómo actuar rápido y sobre todo pues que estos casos intentar que no se vuelvan a repetir con mucha prevención, ¿no? Yo creo que estas medidas que hemos visto van muchas encaminadas a prevención y creo que todo lo que se trabaja en ese sentido es bueno siempre. Bueno, y la Iglesia anuncia además un plan de reparación de las víctimas, de indemnizaciones, que no sé si habrán empezado con ello o no, pero además decían se indemnizarán a todos aunque no haya una sentencia judicial. Eso ya es bastante Yo creo que la reparación ¿no? tiene que ir más allá de lo económico. Ha habido gestos del Papa que son positivos con las víctimas y tiene que ser una reparación moral, que la propia Iglesia pues reconozca los casos y digamos se ponga del lado de las víctimas. Ha tapado durante mucho tiempo, no digo toda la Iglesia, pero sí que ha habido gente dentro de la Iglesia que consideraba que protegía a la Iglesia como organización tapando a esto, trasladando al cura tal a tal sitio para que volviera a comenzar con los abusos, y en vez de beneficiar a la Iglesia, a la institución, lo que han hecho es perjudicarla. Entonces, cuanta mayor transparencia y mayor cercanía con las víctimas, pues mejor. Que y además son gente que ha sido cristiana, que es cristiana, que se ha acercado a la Iglesia en un momento de su vida, tiene que haber reparación ahí. Sí, que yo creo que es más importante que el dinero, de hecho, porque hay mucha gente que ha sido abusada de niño o de joven o de muy joven que arrastra problemas psicológicos toda su vida, y cuando tienes la oportunidad de hablar con una persona que ha sufrido esta lacra, te das cuenta que en lo más profundo de su ser eso sigue ahí y no es fácil superarlo. Pues si no hay un reconocimiento, si no hay un perdón sincero, si no hay un acercamiento a la víctima sincero, el dinero da igual. Bueno, pues ese protocolo estará hecho para junio aquí en La Rioja. Vamos con otro asunto, otra denuncia, la de ecologistas y organizaciones de movilidad, por lo que denominan o han denominado el mal uso de los fondos europeos ante retrocesos que se han hecho en nuestra capital y en otras ciudades, y hoy ha llegado al Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones del Parlamento ha aceptado discutir esa denuncia que ha interpuesto Logroño en Bici, Ecologistas en Acción La Rioja.
denuncian pasos atrás en movilidad sostenible que se están dando en Logroño y en ciudades como en Elche, Valladolid, Gijón, Palma, Castellón y también en Valencia. Los ejemplos que se han dado son los que vemos en la pantalla, como la eliminación del carril bici en Avenida de Portugal, que se hizo en agosto del año pasado, la eliminación de la rotonda ciclista de Murrieta, el anuncio que han hecho y que ya lo han dicho al Ministerio de la eliminación del modelo danés, se llama, en Duquesa de la Victoria, que tanta polémica levantó también esa calle. Y luego conocíamos también hace poco tiempo que el Ayuntamiento renuncia a la conexión del eje ciclista y peatonal en la A13. Esto va a llegar entonces al Parlamento Europeo, ha llegado hoy, se está a la espera a ver qué es lo que dice, pero ¿creéis que se ha hecho mal, que es un mal uso de los fondos europeos, que no se tenía que haber cambiado, que se hizo bien en la época de Pablo Hermoso de Mendoza y que tenía que haberse continuado? Hombre, que se hizo bien, es decir, que se hizo un buen uso de los fondos europeos que estaban destinados para hacer este tipo de políticas, sí, porque si no, no los hubieran aprobado y no hubieran hecho las obras y no las hubieran pagado. Que retrotraer por decisión política ese tipo de políticas que se han pagado con fondos europeos acorde a unas condiciones, pues lo más seguro es que tanto Europa como el Ministerio pueda, por lo menos, litigar para recuperar parte de esos fondos. Pero es una decisión política. Es decir, ¿está bien hecho, está mal hecho el modelo de ciudad de Hermoso de Mendoza durante los 4 últimos años o no? Bueno, es una decisión política. En las últimas elecciones la gente ha decidido poner a otra gente con otra visión política de lo que tiene que ser la ciudad y yo creo que es un error haber empezado como han empezado, es decir, no había ninguna prisa por retirar, pero bueno, yo creo que era más simbólico que otra cosa, ¿no? Es decir, nosotros hemos venido aquí a hacer otras cosas. Y otras cosas que son volver a meter los coches en el centro de la ciudad. Bueno, pues una decisión política. Ahora, que eso sea subvencionable y que sea subvencionado con fondos de la Unión Europea es lo que está en discusión. El derecho a deshacer lo que ha hecho el anterior es una decisión política. Eso no, ahí no lo puedes denunciar más que políticamente. Ahora lo hablamos. Vamos a escucharles a los propios ecologistas en acción contar lo que ha sucedido. La movilidad de Logroño será examinada por Europa y es que Ecologistas en Acción llevará a la Eurocámara su denuncia del mal uso, aseguran, de los fondos europeos en ciudades que eliminan el carril bici. Infraestructuras que en Logroño habían sido financiadas con cargo a los fondos europeos se han desmantelado sin cumplir los requisitos que esa concesión de fondos establecía, es decir, que si se va a hacer alguna modificación hay que previamente solicitar autorización y una vez concedida o no esa autorización, en este caso el Ayuntamiento podía ejecutar las modificaciones conforme a esa autorización. En agosto del año pasado se destruyó una buena parte del carril bici, el eje oeste-oeste, en concreto en la calle Avenida de Portugal, y no se comunicó previamente al Ministerio, que es quien tiene que dar esa autorización, sino que se hizo pues por las bravas. Reivindican que las alternativas que ofrecen a la destrucción del eje ciclista no son viables desde la perspectiva de uso. Incluso se está retrocediendo en seguridad. Se ha eliminado la prioridad de la bicicleta en la rotonda de Murrieta. Se ha quitado la prioridad que hacía funcionar a una rotonda ciclista, creando situaciones de peligro que antes no había. Se han creado discontinuidades en el eje ciclista, de nuevo con situaciones de peligro. Incluso está habiendo atropellos mortales en Logroño. En Duquesa de la Victoria, otra infraestructura que ha recibido premios internacionales por su buen diseño, que supera incluso los mínimos que se pueden establecer en la legislación española, esa infraestructura se va a deshacer otra vez con la remodelación completa de la calle. Y aseguran que llevan meses pidiendo reuniones e informes técnicos sin obtener respuesta. Llevamos pidiendo informes técnicos, informes de seguridad que no proporcionan aquí en el Ayuntamiento de Logroño. Lo que estamos pidiendo es una comisión de investigación de la Unión Europea para que verifique el cumplimiento de las condiciones de los fondos europeos de recuperación en movilidad, porque las modificaciones que se están haciendo en Logroño no están permitidas en las condiciones de los fondos europeos. Una cuestión que se debatirá hoy en una sesión en la que cabe esperar una primera impresión por parte de la Comisión Europea. Diego, tú decías que no estás de acuerdo.
Yo creo, además lo puedo decir alto y claro, yo creo en el modelo que tenía Pablo Hermoso de Mendoza para esta ciudad. Creo que es un modelo bueno para Logroño, un modelo de ciudad sostenible, pero muy a largo plazo. Está hablando de mínimo 20 años, no como se hizo en la legislatura pasada. Y creo que además fue el entierro de Pablo Hermoso de Mendoza. Además se fió todo a esta revolución verde, a esta revolución de ciudad que planteaba Pablo Hermoso de Mendoza, de la mano de esos fondos europeos. Claro, era uno de los ejes prioritarios de los fondos europeos, lógicamente todo lo que se hacía en ese sentido venía subvencionado. Pero no había, o por lo menos yo, en los carriles que a mí me afectan, solicité informes técnicos como afectado por parte del anterior Ejecutivo Municipal, para ver si lo sabía y para ver cómo se iba a cambiar la calle, en base a qué criterios técnicos. Nunca se me dieron, o sea, no había criterios técnicos para hacer lo que se hizo. Igual que no puede haber, o que ellos se quejan ahora, los ciclistas se quejan ahora que no hay criterios técnicos para destruirlos. De verdad, yo creo que estos carriles no planteaban la convivencia necesaria con los vehículos, creo que eran peligrosos en muchos puntos para los ciclistas. Creo además, y esto lo digo como ciclista, que es mucho más fácil para un ciclista ver los coches y poder frenar a tiempo que un coche pueda reaccionar en muchos aspectos, con lo cual habría que ver esa prioridad ciclista en dónde y cómo se plantea. Y sinceramente creo que en una primera etapa había que haber planteado una convivencia bici-coche que no se hizo. Se hicieron carriles bicis peligrosos para los ciclistas y para la circulación, y creo que fue una buena decisión deshacer parte de lo que se había hecho y que creo que era erróneo como Duquesa de la Victoria. Sí, yo precisamente, Duquesa de la Victoria, donde se han tomado ahí las declaraciones de los ecologistas, lo veo el punto más peligroso de Logroño, de todas las actuaciones, desde el punto de vista por lo menos del conductor. Tú vas por ahí y de repente el carril acaba siendo un aparcamiento y los ciclistas a un lado, los peatones a otro. Hay un punto ahí en Alvia de Castro con Duquesa de la Victoria realmente peligroso que en buena lógica se tenía que cambiar. No puede ser que todo se fíe a la circulación de los ciclistas, ¿no? Tiene que haber una convivencia entre el coche, el peatón y el ciclista que no suponga un peligro para la circulación. Y luego, por otro lado, pues está claro que el modelo de Pablo Hermoso de Mendoza lo sometió a un plebiscito porque fió todo a esto. Podía haber pedido fondos europeos, por ejemplo, para cambiar la iluminación de la ciudad y apostar por el LED, como han hecho otras localidades. Aquí no se hizo, eso es ecologismo también, y eso es ahorrar en CO2, y no se hizo, lo apostó todo a la circulación, a la movilidad, con un concejal, digamos, que solo escuchaba a una parte, sin escuchar al resto de la ciudadanía, y ha encontrado pues lo que ha buscado, ¿no? El gobernar desde una parte para todos es muy difícil. No, sí, yo creo que lo hemos hablado en muchas tertulias, o yo recuerdo por lo menos unas cuantas, Diego, el año pasado, en que se quiso hacer un modelo de ciudad que a lo mejor requería mucho más tiempo para explicar qué modelo de ciudad era ese. Porque claro, no todo el mundo conoce Ámsterdam o Malmö o Estocolmo o Helsinki. Entonces nadie sabe realmente que ese modelo de ciudades no se han hecho en 2 días, mucho menos en 4 años. Es decir, para que tú puedas ir por el centro de Ámsterdam en bicicleta, pero te puedas ir también por circulando por el extrarradio de Ámsterdam en bicicleta en paralelo a una autovía, han requerido 20, 25, 30 años de apostar por la bicicleta. Aparte, bueno, llevan mucho más tiempo, ¿no? En Helsinki pues exactamente lo mismo, ¿no? Aquí ponían el ejemplo de Ponferrada, sobre todo para no meter los coches en el centro de la ciudad. Ponferrada, por cierto, gobernada por el PP desde los últimos 25 años, ¿eh? No tiene en este caso mucho que ver ni la ideología ni nada, sino un modelo de ciudad donde sacamos el coche del centro de la ciudad para hacer otro tipo de ciudad, pero llevan 25 años. Entonces yo creo que
que eso es una cosa, y yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Es una apuesta política, una decisión política, y los que vienen con otra visión política, pero la gestión de fondos europeos no dependen de gestiones, o sea, de decisiones políticas. Claro, eso es lo que están denunciando ellos, ¿no? Yo creo que es lo que están denunciando. Es el arma que tienen, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, sí, también es una forma de paralizar que se siga desmantelando lo que se ha ido haciendo, claro, porque si tienes la duda de que te van a volver a pedir 6, 7, 8, 10, 12 millones de euros, a lo mejor dices, bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se resuelve este antes de quitar otro carril o de modificarlo, ¿no? Pero bueno, el mal uso de los fondos europeos yo creo que nos suena demasiado fuerte, y más en estos días cuando ha habido tantos trapicheos con el tema de las mascarillas, con los fondos europeos detrás. Han hecho un uso, o se va a hacer un uso distinto, o se va a revertir alguna medida que estaba financiada con fondos europeos, pero de ahí a un mal uso, en los días en los que estamos viendo cómo ha habido, pues eso, quien ha robado directamente dinero de los fondos europeos. En este caso, pero nadie ha dicho que Conrado Escobar haya robado los fondos europeos por quitar un carril bici. Pero lo que pasa es que ellos yo me imagino que es una forma de ralentizar también el que se pueda seguir desmantelando. Si no hubieran existido esos fondos, lógicamente no se hubiera avanzado a la velocidad que se hizo. O sea, si no hubiera, claro, si eso está claro. Lógicamente, y se podía haber avanzado en otros aspectos de ciudad. Otras apuestas con la ecología por detrás. Porque es que el punto clave lo has dicho tú. Yo me acuerdo cuando estaba Tomás Santo, perdona Diego, que apostaron, de los primeros ayuntamientos que apostaron por las placas solares encima de edificios públicos, y llenaron de placas solares polideportivos, colegios, el propio ayuntamiento de Logroño, y entonces también se decía, que es una locura, pues que cuesta mucho. A los técnicos del ayuntamiento de Logroño, que yo una cosa que recuerdo del departamento de electricidad, que decían no se puede llegar nunca el primero a una tecnología. Bueno, ni poniendo luces LED en las calles, ni comprando placas solares. Igual el momento era ahora. Bueno, y también, siempre hay gente que llega un poco más tarde a todo, ¿no? Pues hay gente que igual llega un poco antes. Se podía haber fomentado la reforma de edificios para... No, pero quiero decir que sí, que al final hay fondos europeos para X cosas, pues yo me entiendo que las apuestas políticas por unas o por otras cosas pues son diferentes. Pero es que el problema, lo has mencionado tú, el problema es cultural. En esos países ya muchos años con esa convivencia. En esos países ya los conductores se acostumbran y saben por dónde van los carriles bicis, respetan a esos vehículos. Eso no ha llegado todavía a pocas ciudades en España, y desde luego no a Logroño, donde utilizamos el coche para todo. Entonces creo que esa revolución no debería haberse producido. Y menos pues, creando carriles de circulación como hemos visto. Como apoyo sin cabeza. Sin sentido. Nos ha faltado aquí la parte ciclista, porque no estarían de acuerdo con todo sitios además... Diego es ciclista. Sitios además no lo fui hace mucho tiempo. Donde hay auténticos problemas para poder... Sinceramente, vehículos de emergencia acceder, que los vecinos con personas mayores o con... Bueno, en lo que sea la Victoria hubo muchos problemas, ni siquiera entraban las ambulancias, ¿no? Los camiones de bomberos no podían girar en ciertos sitios. Es de verdad mal planificado y muy peligroso para los ciclistas. Y de hecho, la muerte lo hemos visto, la desgraciada muerte en Duques de la Victoria, es la ejecución que se hizo de esos carriles. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Solo quería preguntaros que qué os parece que la EBAU vaya a penalizar las faltas de ortografía, no solamente en las asignaturas de lengua y literatura, sino en todas en general. Porque, pues me parece muy bien, no hay más que hablar con los profesores universitarios que corrigen cada burrada, y el gran problema lo tenemos con los móviles. Pero bueno, cuando tenemos 17 sistemas educativos distintos, tenemos un gran problema. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo 5 faltas de ortografía en Baleares te mantienen la nota la que tuvieses, y en cambio te suspenden en Murcia, en Castilla-La Mancha y en Extremadura con 5. Entonces, claro, esto tiene que haber un criterio común en esto, ¿no? ¿O qué? El criterio ahora pasa a ser el 10%, ¿no? 10% sí, pero... me parece poco, pero está bien que se unifique. No sé si es mucho lo de las 5 faltas de ortografía. Yo sí que he hecho exámenes que era punto por falta y nadie se escandalizaba, ¿no? Sigue siendo de letras, pero bueno, yo creo que las ciencias también hay que escribir bien, ¿no? Y poner los acentos, las B, las V, no sé. Creo que pues ahí hay debate, porque hay los que dicen que los que son de matemáticas dicen que si entienden el concepto no tienen por qué escribir bien porque saben hacer muy bien las matemáticas, pero la educación, la educación secundaria para acceder a una universidad, yo creo que como mínimo saber escribir correctamente y saber lo que lees, eso
eso como mínimo. Luego, si sabes matemáticas, estupendo. Pero qué difícil, pero... y esto lo dices tú y tienes toda la razón, en el mundo de la generación de los móviles que escriben fatal, pero si les va a costar. coges los mensajes que mandan los jóvenes y a mí me cuesta entenderlos. Pero lo malo es estar en el bachillerato, la universidad y que cada vez escribas peor, porque no haya una exigencia, ¿no? La exigencia la tiene que haber. No, porque luego eso va también en detrimento de la comprensión lectora, que parece que no. Los que tenemos el mundo de la educación en casa, muchas veces vienen desesperados los profesores diciendo, pero si es que me da igual que me ha hecho bien los ejercicios, y si es que no hay manera, o sea, te sangran los ojos al leerlo. Dice, este chaval cuando tenga 18 años quiere ir a la universidad, pero ¿dónde va a ir si no sabe escribir? Y si no sabes escribir, no sabes lo que estás leyendo tampoco, porque otro gran problema es que nuestra gente joven, con honrosas excepciones, no lee más allá de los 140 caracteres o de... Ahora ya ni eso, porque ahora ya son vídeos. Sí, es un problema. No, ahora son vídeos, ya no son ni siquiera tweets. No sé cómo les va a ir la EBAU en el 25, ¿eh? Bueno, la gente se acopla rápido, ¿eh? Sí, la gente pero se luego pone las también pilas, que les han dicho que no es tanto de memorizar, sino que tienen que interpretar. Yo ahí... No sé, que llegan a lo que dices, llegan a la universidad con faltas de ortografía y sin saber redactar. Lo que es positivo es que se vayan unificando criterios, que no tengamos 17 EBAUs distintas y, pues bueno, desde muchos sectores de la sociedad, no solo políticos, se estaba pidiendo eso y hay que avanzar hacia eso. No puede ser que nos gobierne la educación también el nacionalismo. Tenemos que ser algo como país, ¿no? Y ahora parece lo que siempre se habla de un pacto de Estado por la educación imposible, ¿no? En la situación actual, pero más nos valdría. Bueno, a ver qué pasa, que esto es un borrador, vamos a ver qué pasa. La Rioja y Madrid creo que son las dos comunidades que primero van a aplicar parámetros de la nueva EBAU, ¿no? Que hay otros han dicho que este año no, este año como anteriormente, ¿no? O sea que lo de ser primeros, vamos a ver si aquí no es como con las bicicletas. No es tecnología esto. Así es, bueno, muchísimas gracias a los tres, muy buenas noches. Buenas noches. Y yo siempre me pasa aquí en este momento que no sé si es lunes, martes, miércoles, tengo una... Martes, Hecho en La Rioja. Pues nos vamos con Hecho en La Rioja, sí. Gracias, adiós, buenas noches.